Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por los radicales alquilo. Según se sustituyan uno, dos o tres hidrógenos, las aminas serán primarias, secundarias o terciarias, respectivamente. Ahora hablaremos de la fórmula general. La fórmula química del amoníaco es NH3. Partiendo del NH3, si sustituimos un hidrógeno por una cadena larga, obtenemos una amina primaria, que sigue conservando dos hidrógenos. Si cambiamos dos hidrógenos por cadenas largas, obtenemos una amina secundaria, que conserva un hidrógeno. Y si el nitrógeno no tiene ningún hidrógeno y tenemos tres cadenas largas unidas al nitrógeno, sería una amina terciaria. El grupo funcional de las aminas es un enlace NH2. Estas se clasifican de acuerdo al número de sustituyentes unido al nitrógeno en aminas primarias, secundarias y terciarias. En las aminas primarias es cuando se ha sustituido un hidrógeno de amoníaco, como se muestra en el segundo recuadro con color rojo. Las aminas secundarias es cuando se ha sustituido dos hidrógenos de amoníaco, como se muestra en el tercer recuadro. Las aminas terciarias es cuando se ha sustituido los tres hidrógenos de amoníaco, como se muestra en el último recuadro. Nomenclatura y representación de aminas. Antes de comenzar, debemos resaltar que para nombrar las aminas debemos de conocer todos los conceptos básicos de la nomenclatura de hidrocarburos, tales como alcanos, alquenos y alquinos. Dado esto por enterado, comencemos con el primer ejemplo. Como podemos ver, tenemos 2 átomos de carbono, que son los azules, y uno de nitrógeno, que es el verde. Con cualquier otro hidrocarburo vamos a seleccionar la cadena principal. Esta debe de ser la de mayor número de carbonos, no importa hacia qué dirección sea, lo único que importa es que sea la más grande. Después de encontrar la cadena principal, se deben enumerar los radicales. En este caso, este ejemplo no tiene radicales, pero si los tuviera, debemos de tratar de dar la menor posición posible a estos mismos. Pero antes de eso debemos de priorizar la posición del nitrógeno, es decir, debemos de dejarle la menor posición posible al nitrógeno antes que a los radicales. Después de eso y de haber enumerado, como en este ejemplo se muestra, vamos a enumerar de izquierda a derecha, 1, 2, los carbonos que están en azul. Este prácticamente es un etil, es el nombre más común del hidrocarburo, y se coloca la terminación amina, que es propia de las aminas. Esto hace que sea muy fácil de recordar debido a que es prácticamente igual que su nombre. Acabo de explicarles una amina primaria. Esta solo tiene un enlace a un hidrocarburo. Los siguientes ejemplos que les voy a explicar son aminas terciarias. Hay aminas secundarias que tienen 2 enlaces a hidrocarburos, pero es prácticamente lo mismo que las terciarias, y prefiero explicar algo que para ustedes parezca más difíciles, aunque prácticamente es muy sencillo después de que lo entienden bien. En el primer ejemplo podemos observar que el átomo de nitrógeno está en el centro y tiene 3 átomos de carbono, o sea metiles, rodeándolo. Para nombrar este se hace como si fueran 3 radicales. Se coloca el prefijo tri, que es el que se usa para recalcar que hay 3. Si fueran 2 sería di, como en las secundarias, pero aquí son 3, o sea que es trimetil. Y se coloca el sufijo amina, que es propio de esta nomenclatura. En el ejemplo de al lado tenemos un metil, un etil y un propil. Lo único que vamos a hacer es, como prácticamente al nombrar un hidrocarburo cualquiera, vamos a colocarlos en orden alfabético. Primero el etil, luego el metil y luego el propil. Y el nombre queda etil metil propil amina, que es el sufijo propio de estas mismas. Lo mismo pasa con el ejemplo de la derecha. Tiene un metil, tiene otro metil y tiene un isopropil. Es exactamente lo mismo, se coloca isopropil y metil en orden alfabético y se coloca el sufijo amina. En caso de querer tomar un hidrocarburo principal, o sea, tomar una cadena principal
y dos radicales, tendría que ponerse primero la posición de los radicales. Como en este caso no están en la cadena principal porque están obstruidos, les está obstruyendo el paso el átomo de nitrógeno, se coloca la N como si fuese una posición, como si fuese un número. Por ejemplo, podría ser N, etil, metil, y luego sería propilamina en el ejemplo de en medio. O por ejemplo en el primero podría ser N dimetil metilamina. Prácticamente esto es muy sencillo. Otro aspecto a recalcar es de que en caso que tuviese dos aminas, como en el ejemplo de hasta abajo, se coloca un di antes del sufijo amina. Por ejemplo, si enumeramos para dar la menor posición posible, en este caso es igual, así que no tiene sentido, puede ser del lado que sea. 1, 2, 3, 4, 5, como se ve con los números negros en la línea azul. Y igual que como les expliqué arriba, se coloca la posición de los radicales, que en este caso será el átomo de carbono, así que de nitrógeno, sería NN dimetil 1, 5, que son las posiciones del átomo de nitrógeno, pentano diamina. Y eso sería todo para la nomenclatura de las aminas. Propiedades químicas y físicas de las aminas. Propiedades físicas. Las aminas de menor peso molecular son gaseosas a temperatura ambiente, como la metil, dimetil y trimetil. La gran mayoría de las aminas alifáticas son líquidas, en tanto que las aromáticas son sólidas. Tienen un olor característico de pescado descompuesto que en algunos casos llega a ser ciertamente nauseabundo. Son compuestos incoloros que se oxidan con facilidad y presentan puntos de fusión y ebullición más bajo que los alcoholes. Propiedades químicas. Las propiedades químicas de las aminas son semejantes a las del amoníaco. Son aceptadores de protones. Arden en presencia de oxígeno por tener átomos de carbono. Y las aminas primarias, secundarias y terciarias pueden reaccionar con el ácido nitroso. Esta reacción se aprovecha para poder distinguirlas. Las aminas son de carácter básico, por lo tanto pueden reaccionar con ácidos para formar sales. Usos y aplicaciones de las aminas. Las aminas son empleadas para elaboración de caucho sintético y colorante. Las aminas secundarias se encuentran en las carnes y los pescados o en el humo de tabaco. También sirven para desinfectantes, reveladores de fotografías, jabones, ceras, barnices, herbicidas, lubricantes, colorantes, farmacéuticos, papel, tejidos, petróleo y cosméticos. Ahora hablaremos de los riesgos y normas de seguridad. Las aminas forman parte de los tejidos corporales y están presentes en un gran número de alimentos, como el pescado, al que dan su olor característico. Dado su carácter básico, forman soluciones fuertemente alcalinas, pudiendo ser dañinas para los ojos y para la piel. Algunas aminas pueden reaccionar con nitratos o nitritos para formar compuestos nitrosos, muchos de los cuales son cancerígenos en potencia en animales. Concretamente, los vapores de la metilamina irritan los ojos y el tracto respiratorio. Se han descrito casos de sensibilización bronquial. Las propiedades de advertencia de este compuesto no son buenas al provocar fatiga olfatoria. Los vapores de la dimetilamina son inflamables e irritantes, ya que las soluciones que forman son muy alcalinas.